Episodio 1. La misa que nunca terminó. Dicen que si te arrodillas frente a ese altar, no vuelves a levantarte. Yo no lo creía. Nadie en el pueblo lo creía. Hasta aquella noche. La iglesia estaba vacía, iluminada apenas por las velas que chisporroteaban en los candelabros oxidados. Hermana Inés había entrado sola, buscando silencio para rezar. El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más. Algo metálico. El altar estaba allí, cubierto por un velo carmesí que el tiempo nunca había desteñido. No se usaba desde hacía décadas. Desde la misa que todos llamaban la última. Algunos decían que el sacerdote de entonces desapareció justo en medio del credo. Otros juraban haber oído un grito que no venía de ninguna garganta humana. Inés se acercó, paso a paso. Sus dedos rozaron el borde del mantel sagrado, y lo sintió, una vibración débil, como un corazón latiendo debajo de la piedra. Tragó saliva, se persignó, y entonces escuchó el sonido. «Confiesa», susurró una voz, áspera como cuchilla sobre hueso. Inés retrocedió, miró alrededor. La iglesia seguía vacía. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero su voz se quebró. El altar volvió a murmurar, esta vez más claro: «Confiesa o sangra». Fue entonces cuando lo vio. Bajo el velo carmesí, algo se movió, como si la piedra misma respirara. Las velas se apagaron una por una, sumiéndola en penumbra. Inés quiso correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. Un sonido de campanas lejanas rompió el silencio. No eran las del pueblo. No, eran más profundas, más antiguas. Y con cada repique, el velo sobre el altar se levantaba poco a poco, revelando una grieta oscura en la piedra, como una boca abierta. Inés gritó una oración, pero el altar respondió: «El pecado se paga aquí». Un rosario cayó frente a sus pies, chorreando algo espeso y rojo. No pertenecía a nadie vivo. Inés lo sabía, y aún así, no podía apartar la mirada. Entonces, desde la grieta, una mano huesuda emergió, arrastrando consigo el eco de un grito que llevaba años encerrado. Y en ese instante, hermana Inés comprendió la verdad. La misa nunca había terminado. Solo estaba esperando por ella. Y el altar, hambriento, acababa de despertar. Episodio 2. La confesión de medianoche. Hermana Inés no durmió esa noche. El eco del grito atrapado en el altar seguía en su mente, como un rezo invertido. A medianoche, incapaz de soportarlo más, regresó a la iglesia. La puerta crujió como si se quejara de su regreso. Dentro, solo el altar parecía estar despierto, respirando en la penumbra. Pero no estaba sola. Un hombre esperaba arrodillado frente a los bancos: don Mateo, el herrero del pueblo, conocido por su fe y por un pasado del que nunca hablaba. «Hermana», dijo él sin mirarla, «si esta noche muero, que al menos Dios me escuche». Inés sintió un escalofrío. «No lo hagas. No sabes lo que es ese altar». Mateo sonrió con una resignación helada. «He pecado demasiado. Si el altar me devora, será justo». Antes de que Inés pudiera detenerlo, Mateo caminó hacia el altar prohibido. El velo carmesí tembló, como si esperara. Mateo cayó de rodillas, su voz quebrada: «Padre, he pecado». Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Luego, el altar respondió: «Al». La voz no era de Dios. Era un eco profundo, inhumano, que hacía temblar las paredes. Mateo confesó robos, mentiras y al final, un nombre, el de su propio hermano, al que traicionó hasta llevarlo a la tumba. Las velas se apagaron todas a la vez. El altar se abrió como una herida negra. Inés gritó y corrió hacia Mateo. Pero ya era tarde. Unas manos hechas de sombra lo atraparon por los tobillos y lo arrastraron hacia la grieta. Mateo no luchó, solo lloraba. «Perdón», gritó. Y entonces el altar habló de nuevo. «El perdón se paga con sangre». Con un tirón brutal, Mateo desapareció. Lo único que quedó fue su crucifijo, retorcido como si hubiera ardido por dentro. Inés retrocedió, paralizada. El altar se cerró lentamente, como si masticara en silencio. Pero lo peor vino después. Una nueva voz surgió de la piedra, la voz de Mateo. «Confiesa». Inés. Ella huyó, pero supo, con el alma helada, que no podría evitarlo para siempre. El altar ya conocía su nombre, y pronto, vendría por ella. Episodio 3. El eco de los pecadores. Hermana Inés pasó el día encerrada en su celda, rezando hasta que sus labios sangraron. Pero nada silenciaba el murmullo. La voz de Mateo seguía allí, susurrando desde algún lugar entre las paredes de la iglesia. Al caer la noche, algo peor comenzó. No era una sola voz, eran muchas. Inés, temblando,
Tomó un farol y volvió al templo. El silencio del pueblo la seguía como una sombra. Dentro de la iglesia, el aire estaba denso, casi vivo. El altar aguardaba en penumbra, cubierto aún por el velo carmesí. Y entonces las escuchó. Mentí a mi esposa. Robé, y nunca me arrepentí. Padre, yo maté. Eran susurros ahogados. Voces de hombres y mujeres mezcladas. Algunas viejas, otras recientes. Voces de los que el altar había devorado. Inés apretó su crucifijo contra el pecho. Pero el eco no paraba. ¡Callen!, gritó, desesperada. De repente, entre el coro de pecadores, una voz sobresalió, clara y helada. Inés. Ella se quedó inmóvil. Esa voz no podía ser. Madre, susurró sin darse cuenta. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Su madre había muerto hacía años, en el mismo pueblo, y sin embargo, ahora su voz salía del altar, cargada de dolor y un secreto que jamás le había confesado. Inés, no te acerques. Él tiene hambre. La monja retrocedió un paso, pero el suelo bajo sus pies se estremeció. El velo del altar se movió como si respirara con ansiedad. Las velas comenzaron a encenderse solas, una por una, iluminando los bancos vacíos, y algo más, siluetas, sombras sin cuerpo, arrodilladas frente al altar, repitiendo sus pecados una y otra vez. Inés gritó un rezo, pero la voz de su madre cortó el aire. Si confiesas, él te tomará. El suelo crujió. Una grieta oscura se abrió frente a ella y un aliento gélido escapó del altar, como si el mismísimo infierno respirara. Inés corrió, pero antes de salir, escuchó una última frase, dicha por todas las voces a la vez. Vuelve, hija, es tu turno. Y por primera vez, Inés deseó no creer nunca en Dios. Episodio 4. El sacerdote que mintió a Dios. Al amanecer, el pueblo despertó con una esperanza que pronto se volvería ceniza. Un nuevo sacerdote había llegado. El padre Gabriel. Joven, con voz firme y una fe que parecía inquebrantable. Si hay un demonio en ese altar, lo expulsaré, declaró frente a los feligreses temblorosos. Hermana Inés quiso detenerlo. Le rogó, entre lágrimas, que no celebrara misa allí. Pero Gabriel solo sonrió. Confiad. El miedo es el arma del diablo. Hermana, hoy lo haremos callar. Aquella noche, la iglesia se llenó por primera vez en décadas. Nadie quería estar allí, pero nadie se atrevía a quedarse fuera. El padre Gabriel, vestido con su sotana más pura, se acercó al altar prohibido y arrancó el velo carmesí. El silencio que siguió fue tan espeso que dolía. El altar estaba desnudo, y parecía respirar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezó Gabriel, alzando la cruz. Entonces, la piedra habló. Mentiroso. Un murmullo grave, gutural, retumbó desde las entrañas de la iglesia. Gabriel vaciló, pero continuó. Yo, siervo de Dios, ordeno. El altar se abrió de golpe, como una boca. Las bancas crujieron. Las velas explotaron en una lluvia de cera ardiente. Los feligreses gritaron. Inés cayó de rodillas, rezando con un terror mudo. Del altar emergieron manos negras como humo líquido. Atraparon los tobillos de Gabriel antes de que pudiera reaccionar. Él levantó la cruz, pero su luz se apagó como una chispa ahogada. No, yo soy tu sacerdote, gritó. El altar respondió, con una risa que heló la sangre de todos. Dios no escucha a los que mienten. Gabriel fue arrastrado hacia la grieta. Su cuerpo se hundía mientras sus uñas dejaban marcas desesperadas en la piedra. Inés intentó correr hacia él, pero el suelo se partió, separándola. En su último aliento, Gabriel miró a Inés. Sus labios temblaron. Confiesa, antes de que sea tarde. Y entonces desapareció. La iglesia quedó en silencio, rota solo por el sonido de la piedra cerrándose, como si masticara lentamente. Hermana Inés se tapó los oídos, pero aún así lo escuchó. El padre Gabriel, rezando desde dentro del altar. Episodio 5. Los 7 pecados. La iglesia permaneció cerrada durante 3 días después de la desaparición del padre Gabriel. Sin embargo, el altar no estaba en silencio. Hermana Inés lo escuchaba incluso desde su celda, un golpeteo lento, como un corazón latiendo bajo la piedra, marcando el tiempo de algo que nadie quería enfrentar. La madrugada del 4.º día, un anciano del pueblo, don Silvano, se presentó en la puerta del convento. Su espalda encorvada y sus ojos hundidos parecían arrastrar siglos de secretos. Hermana, dijo con voz áspera, el altar no se detendrá. No lo entiendes, debe alimentarse. Inés lo miró horrorizada. ¿Qué es lo que quiere? El anciano soltó una risa sin alegría. Pecado. Siempre pecado.
Cada 7 días, uno de nosotros desaparece. O las sombras del altar salen a buscar. Inés retrocedió, negando con la cabeza. No puede ser. Don Silvano extendió un pergamino viejo, cubierto de nombres escritos en tinta seca y sangre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Al principio no entendía lo que veía, una larga lista de pecadores devorados. Pero lo que la dejó sin aire fue lo que encontró al final. Su propio nombre, Hermana Inés, escrito con una caligrafía torcida, y una fecha, 7 días después. El anciano bajó la voz, casi como si temiera que el altar pudiera escucharlo. El altar sabe quién le pertenece. No puedes huir. Las campanas del templo comenzaron a sonar por sí solas, aunque nadie las tocaba. Inés sintió el suelo vibrar bajo sus pies. El anciano la agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Si no se le da lo que quiere, tomará más. ¿Un pecador o 10 inocentes? Decide tú, hermana. Un estruendo retumbó dentro de la iglesia. El velo carmesí que cubría el altar cayó al suelo. Y una voz resonó como un trueno ahogado. Confiesa, o todos sangrarán. Inés apretó el pergamino contra su pecho. Su nombre brillaba como si ardiera. En ese instante, entendió que el altar no solo devoraba cuerpos, también reclamaba almas antes de que pudieran salvarse. Y ahora, el siguiente turno era el suyo. Episodio 6, la marca del altar. Inés despertó antes del alba, empapada en sudor. El eco de aquella voz, confiesa o todos sangrarán, aún vibraba en sus oídos. Quiso persignarse, pero algo la detuvo, un dolor agudo en su palma derecha. Miró su mano, y casi gritó. En el centro de su piel, una marca oscura, como una quemadura en forma de cruz. Palpitaba lentamente, como si tuviera vida propia. Al tocarla, un frío antinatural recorrió su brazo hasta el corazón. Se arrodilló, desesperada, frente al crucifijo de su celda. Dios, ayúdame, susurró. Pero en lugar de consuelo, escuchó un susurro lejano, gutural. Te queda poco, Inés. El golpe de las campanas rompió el silencio, aunque nadie en el campanario las tocaba. Inés salió corriendo hacia la iglesia. Allí encontró a don Silvano, el anciano que le había mostrado la lista. Él la miró, y palideció. Ya te ha marcado, murmuró. No hay vuelta atrás. Inés alzó la mano temblorosa. ¿Qué significa? El viejo bajó la mirada. El altar solo marca a quienes le pertenecen. Cuando la cruz oscurezca por completo, vendrá por ti. De repente, un ruido profundo emergió de dentro de la iglesia. Las velas, sin ser encendidas, comenzaron a arder con una llama negra. Inés retrocedió. Y entonces vio algo imposible. El velo carmesí que cubría el altar se levantó sin ayuda de manos humanas. Y ahí estaba. La grieta, esta vez, más abierta. Del interior surgieron voces conocidas, Mateo, el padre Gabriel y su propia madre. Todas juntas, susurrando en un lamento que helaba la sangre. Inés, confiesa. Un viento helado llenó el templo, apagando las velas de golpe. En la oscuridad, algo rozó su mejilla. No era una mano, sino algo sin carne, como el roce de una boca invisible. Don Silvano la tomó por los hombros. Hay una forma de detenerlo, pero exige un sacrificio. Antes de que pudiera preguntar, el altar habló una vez más. Esta vez tan fuerte que las paredes temblaron. 7 días, o tu alma será mía. Y la cruz en su mano ardió, brillando como hierro al rojo vivo. Episodio 7, el sacrificio necesario. Hermana Inés pasó toda la noche sin cerrar los ojos. La marca en su mano latía como un segundo corazón, recordándole cada minuto que el altar la estaba reclamando. Al amanecer, don Silvano regresó al convento. Llevaba consigo un pequeño cofre de madera, cubierto de símbolos extraños. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un cuchillo ceremonial, antiguo y oxidado, pero aún afilado. Este es el único modo de engañar al altar, dijo el anciano con voz quebrada. Si recibe otra ofrenda antes de que acabe el plazo, quizá te libere. Inés lo miró horrorizada. ¿Quieres que mate a alguien? Silvano no contestó. Solo cerró el cofre con fuerza. No es matar, hermana, es alimentar a lo que ya no pertenece a este mundo. Si no lo haces, él vendrá por ti. Y no solo por ti. Las palabras del anciano la atravesaron como espinas. Imágenes de Mateo, del padre Gabriel, de todas las voces atrapadas en el altar, giraban en su mente como un rezo maldito. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la iglesia, Inés se arrodilló frente al altar, el cuchillo en sus manos. La grieta en la piedra parecía más abierta que nunca, exhalando un aliento frío que olía a muerte y ceniza. Y entonces, lo escuchó. Tráeme un pecador, o serás mi festín.
Las sombras comenzaron a moverse en los bancos vacíos, formando figuras humanas sin rostro que la señalaban. Entre ellas, una voz destacó. «Clare, burlona, ¿o acaso confesarás lo que escondes?» «¿Inés?» Ella apretó el cuchillo. Su respiración era un rosario de miedo y rabia. Sabía a quién pensaba el altar. Sabía de quién hablaba esa voz. Un nombre cruzó su mente como un rayo: Fray Alonso. El monje que había mentido bajo juramento, el mismo que había callado cuando un inocente fue castigado en su lugar. Inés tembló. Podía entregarlo, salvarse. Pero si lo hacía, ya no sería una sierva de Dios. La grieta se ensanchó, como si el altar riera en silencio. «¿Elige?» Inés cayó de rodillas. Entre sollozos, levantó la mirada, y con voz rota, respondió: «Perdóname, Señor». Y entonces, el cuchillo brilló bajo la luz enferma del altar. Episodio 8. El precio del perdón. La noche estaba tan silenciosa que incluso las campanas parecían temer sonar. Hermana Inés caminaba por el claustro con el cuchillo ceremonial oculto bajo su hábito. Cada paso era una oración rota. Cada respiración, una traición a todo lo que alguna vez creyó. Fray Alonso estaba solo en la sacristía, revisando los libros de registro del convento. Cuando la vio, sonrió con esa calma que siempre irritaba a Inés. «Hermana, ¿a estas horas? ¿Qué sucede?» Ella no respondió. Sus dedos apretaron el mango del cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Padre Alonso», murmuró con voz temblorosa. «¿Recuerda aquella confesión que nunca reveló?» El monje la miró, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?» Inés dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y de algo más: miedo. «Él lo sabe». De repente, un estruendo sacudió la iglesia. Las velas se apagaron solas, y del altar surgió un susurro tan helado que cortaba la piel. «Tráelo, ahora». El suelo vibró. La grieta bajo el altar se abrió apenas lo suficiente para dejar escapar una ráfaga de aire fétido, como un suspiro del mismísimo infierno. Alonso retrocedió, presa del pánico. «¿Qué es eso?» Inés alzó el cuchillo, pero en el último segundo, sus manos comenzaron a temblar. No podía hacerlo. No podía convertirse en verdugo, aunque su vida dependiera de ello. El altar rió. Una risa profunda, burlona, que hizo que los vitrales se agrietaran. «Entonces, serás tú». La marca en la palma de Inés ardió con un dolor insoportable. Cayó de rodillas, gritando. Alonso, paralizado, solo pudo mirar cómo la cruz en su piel se oscurecía, hasta quedar completamente negra. De repente, una voz familiar rompió el aire. «Basta». Era don Silvano, de pie en la entrada de la iglesia, sosteniendo un crucifijo tan viejo como el propio templo. Lo clavó en el suelo frente al altar. Y por un instante, la grieta se cerró. El susurro cesó. «Aún hay otra forma». «Inés», dijo el anciano, jadeando. «Pero no se trata de sangre, sino de fe». El altar rugió con furia, como si las paredes mismas quisieran devorar el mundo. Inés miró a Silvano, y entonces entendió: la verdadera batalla no sería con el cuchillo. Sería contra el hambre de algo que jamás se saciaba. Y el precio de ese perdón apenas empezaba a cobrarse. Episodio 9. La oración prohibida. El eco de la risa del altar aún resonaba en las paredes de la iglesia cuando don Silvano se acercó a Inés. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una determinación casi inhumana. «No hay cuchillo ni sacrificio que lo detenga», dijo con voz ronca. «Solo una plegaria, la que nunca debió pronunciarse». Inés lo miró horrorizada. «¿Rezar algo que ni Dios escucha? Eso es herejía». Silvano asintió lentamente. «¿Herejía o salvación?» El anciano sacó un pergamino amarillento de su manto. Sus bordes estaban chamuscados, y las letras escritas en tinta roja parecían moverse bajo la luz de las velas. Esto fue sellado por el Vaticano hace siglos. Lo llamaban el Salmo del Silencio. Dicen que quien lo recita puede cerrar la boca del altar, pero solo si está dispuesto a ofrecer su fe a cambio. Inés tembló. «¿Y qué pasa si falla?» Silvano evitó su mirada. «Entonces no solo te devorará, te convertirá en parte de su canto». La iglesia se oscureció de repente. Las velas parpadearon, y el suelo crujió bajo sus pies. La grieta del altar volvió a abrirse, exhalando un aliento tan frío que escarchó los bancos de madera. Voces comenzaron a susurrar desde el abismo. «Inés, ven». La hermana apretó el pergamino contra su pecho. Su mano marcada ardía, cada vez más negra. Ya no había tiempo. Se arrodilló frente al altar, con Silvano detrás de ella, y comenzó a recitar: «Dominus tacet, lumen cadit, sanguis clamat, anima tradit». La piedra tembló. Las sombras se agitaron como bestias atrapadas. El altar rugió. Una voz grave,
furiosa. «Calla». Pero Inés siguió rezando, aunque cada palabra le arrancaba un pedazo de aliento, como si algo invisible tratara de ahogarla. Cuando pronunció el último verso, un silencio absoluto cubrió la iglesia. Entonces, del altar, surgió una mano, no de carne, no de hueso, una mano hecha de oscuridad pura, que se posó suavemente sobre su frente. Y una voz, no del altar, sino de algo mucho más antiguo, susurró: «Ahora, me perteneces». Las campanas sonaron solas a medianoche. El altar estaba quieto, cerrado. Pero Inés ya no sintió a Dios, solo el eco de algo que sonreía en la oscuridad. Episodio 10, el festín de las almas. La iglesia estaba en calma, demasiado calma. El altar permanecía sellado, y las campanas que habían sonado solas en la medianoche guardaban ahora un silencio sepulcral. Hermana Inés, de rodillas frente a la piedra, sentía la marca en su mano más fría que nunca. No ardía, no dolía, pero estaba vacía, como si algo hubiera sido arrancado de su interior. Don Silvano la observaba en silencio, su rostro cargado de un miedo que ni siquiera trataba de ocultar. «Lo lograste», murmuró. «Lo has callado». Inés levantó la mirada, pero en sus ojos ya no había lágrimas, solo una quietud inquietante. «No, Silvano», respondió con voz hueca. «Lo alimenté». El anciano retrocedió. «¿Qué has hecho?» De repente, la grieta del altar brilló con un resplandor tenue, rojo como sangre diluida. No estaba abierta, pero algo dentro de ella se movía. Inés lo sintió, un hambre antigua. Ahora satisfecha, y sonriendo. «Escúchalos», dijo ella. Silvano contuvo el aliento. En el silencio absoluto, comenzaron los susurros. Voces humanas. Decenas, tal vez cientos, entrelazadas como un canto blasfemo. No eran lamentos. No eran gritos. Eran oraciones rotas. Cada palabra del salmo, explicó Inés, con los ojos fijos en el altar, fue una puerta. No lo cerré, solo lo até a mí. Ahora, los pecadores no van hacia él. Él viene a través de mí. Una ráfaga de aire helado recorrió el templo. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Silvano dio un paso atrás, tropezando. Entonces, Inés sonrió. Pero no era su sonrisa. De sus labios brotó un murmullo gutural. Un idioma que no pertenecía a los hombres. Las sombras del techo comenzaron a descender, retorciéndose como si tuvieran vida, acercándose a los bancos, lamiendo el suelo como lenguas de humo. Y entre esas sombras, aparecieron ellos, Mateo, el padre Gabriel, y todos los nombres de la lista. Sus rostros eran huecos, pero sus bocas sonreían, agradecidas. Silvano cayó de rodillas. «Dios mío, Dios no está aquí», respondió Inés. Pero su voz sonó doble, como si alguien más hablara con ella. «El altar ya no necesita abrirse, porque ahora yo soy su boca». Y cuando pronunció esas palabras, la marca en su mano se abrió como una herida, y de ella cayó una sola gota de sangre, que al tocar el suelo se convirtió en ceniza. El festín había comenzado. Episodio 11, la misa de los condenados. La noche cayó sobre el convento con un silencio tan profundo que ni los grillos se atrevieron a cantar. Las campanas no sonaron. Sin embargo, dentro de la iglesia, una música imposible comenzó a escucharse, un canto grave, gutural, como si 1000 voces susurraran desde bajo tierra. Inés estaba frente al altar. Su hábito estaba manchado de ceniza y su rostro iluminado solo por la luz roja que emanaba de la grieta sellada. A su alrededor, los bancos de la iglesia estaban llenos, pero no de vivos. Los condenados habían llegado. Mateo, el padre Gabriel, y decenas de almas que habían sido devoradas por el altar. Se sentaban en silencio. Sus cuerpos no eran más que sombras densas, pero sus rostros sonreían. «Hoy comienza la misa», dijo Inés, su voz resonando con un eco que no le pertenecía del todo. Don Silvano, escondido tras una de las columnas, observaba con horror. No podía moverse. Algo en esa voz lo mantenía paralizado, como si cada palabra pesara más que el aire mismo. Inés alzó la mano marcada, y la cruz negra en su piel empezó a brillar como hierro incandescente. «En el nombre de aquel que siempre tuvo hambre y nunca fue saciado», susurró. Los bancos crujieron. Los condenados inclinaron la cabeza. El altar comenzó a sangrar. Un hilo de sangre oscura descendió por la piedra, dibujando símbolos que ningún ser humano debería conocer. Las almas atrapadas comenzaron a cantar, no con voces, sino con gemidos prolongados que hacían temblar los vitrales. Silvano sintió que el aire le faltaba. Se llevó una mano al pecho mientras veía cómo una figura se erguía detrás de Inés. No tenía rostro, no tenía forma, solo una presencia inmensa.
hambrienta, insondable. Comed, ordenó Inés. Las sombras se lanzaron hacia los bancos, devorando a los condenados en un silencio insoportable. Pero ellos no gritaban. Reían mientras desaparecían, como si esa fuera la redención que nunca hallaron en vida. Cuando el último espectro fue consumido, la iglesia quedó vacía. Inés se giró lentamente hacia Silvano. Sus ojos ya no eran humanos. Pronto habrá otra misa, dijo con calma. ¿Y quién? ¿Quién vendrá?, balbuceó él. Inés sonrió. Esa sonrisa prestada que no le pertenecía. Todos los que aún creen que están a salvo. Y entonces, las campanas sonaron solas. No de alegría, sino como un aviso de funeral. Episodio 12, el rezo de medianoche. La campana del convento sonó a medianoche. Pero no era un sonido de bronce, era un lamento metálico. Como si las paredes mismas estuvieran llorando. Los aldeanos, despertados por aquel eco imposible, miraban hacia la iglesia con temor. Nadie debía estar allí. Nadie, excepto ella. Dentro, hermana Inés se encontraba de pie frente al altar, su sombra proyectada como una cruz torcida sobre el suelo. La grieta sellada palpitaba, como si bajo la piedra hubiera algo vivo. ¿Expectante? Es hora, susurró. En sus manos sostenía el pergamino del Salmo del Silencio. Pero esta vez no lo recitaría para cerrar nada, sino para abrir. Las campanas sonaron de nuevo. Y con cada toque, una luz enfermiza iluminaba los vitrales, mostrando escenas que jamás fueron pintadas allí, santos llorando sangre, ángeles arrancándose las alas, y un Cristo sin rostro mirando a los fieles con odio. Don Silvano, oculto en la penumbra, apenas respiraba. Inés, por el amor de Dios, no lo hagas. Ella giró la cabeza lentamente, con esa calma antinatural. Dios no escucha. Silvano, pero él sí. Colocó su mano marcada sobre el altar. La cruz negra en su palma ardió como hierro fundido, y del suelo comenzó a emanar una bruma espesa, que serpenteó por los pasillos de la iglesia, escapando por las puertas abiertas, avanzando hacia el pueblo. Los primeros en llegar fueron los niños, como si estuvieran sonámbulos. Después, los adultos siguieron, uno por uno, atraídos por una fuerza invisible. Entraron sin resistencia, llenando los bancos vacíos, sus rostros inexpresivos, sus ojos fijos en el altar. Inés alzó el pergamino. Escuchad, el rezo de medianoche. Comenzó a recitar. Las palabras no pertenecían a ningún idioma conocido, pero todos los presentes, uno por uno, comenzaron a repetirlas. Sus voces se entrelazaron en un cántico que hizo que la piedra del templo crujiera. Silvano gritó: «¡Basta! ¡Los vas a condenar a todos!». El altar respondió con un rugido. No un sonido, sino una marea de oscuridad que descendió desde el techo, abrazando a cada feligrés. Los rostros de los aldeanos se deformaron. Sus bocas se abrieron en sonrisas que no eran suyas. Y entonces, el altar volvió a alimentarse. Cuando el último eco del rezo se apagó, la iglesia estaba vacía. Solo Inés permanecía de pie, su mirada fija en Silvano. «Ahora entiendes», dijo con una voz que ya no era solo la suya. «No hay misa sin devotos, y no hay Dios que pueda detenerlo». Las campanas sonaron una vez más. Pero esta vez no fueron 12 golpes. Fueron 13. El número de los que no pueden volver. Episodio 13, la procesión de los sin rostro. La aldea despertó en silencio. Pero no era un silencio humano. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban vacías, salvo por ellos. Los aldeanos caminaban en fila, sus pasos perfectamente sincronizados, sus rostros borrados como si una mano invisible hubiera borrado sus facciones. Ni ojos, ni boca, solo piel lisa, pálida, y una quietud que helaba la sangre. Al frente, hermana Inés los guiaba. Su hábito flotaba como si el aire mismo la evitara, y la marca en su mano brillaba con una luz oscura, casi líquida. «Venid», murmuraba, aunque ninguno de ellos tenía oídos para escucharla. Y aún así, la seguían. Don Silvano, escondido en lo alto del campanario, miraba con un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario. Pero cada cuenta se sentía hueca, como si incluso la fe hubiera huido de aquel pueblo. La procesión avanzó hacia la iglesia. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, marcando un ritmo fúnebre que se mezclaba con el sonido de pasos descalzos sobre la piedra. De pronto, uno de los aldeanos giró la cabeza hacia Silvano. No tenía ojos, pero lo veía. Una sonrisa invisible se dibujó en la piel estirada de su rostro sin boca. Y el anciano casi gritó. Inés levantó la mano marcada. «Hoy, la misa no termina en el altar. Hoy, el altar camina». El suelo tembló. Desde las grietas de la iglesia brotaron raíces negras.
como venas de piedra viviente, extendiéndose bajo las calles, siguiendo a la procesión como si la iglesia misma hubiera decidido marchar con ellos. El cielo se oscureció. No había sol, ni luna, solo una penumbra roja que caía sobre el pueblo mientras las sombras se alargaban, devorando cada esquina. Silvano no pudo más. «¿Basta? Inés», gritó desde el campanario, «acabarás con todos nosotros». Ella levantó la vista. Sus ojos, dos pozos de vacío puro, lo encontraron. «No». Silvano respondió con una dulzura macabra. «Yo ya lo salvé». Y entonces, los aldeanos comenzaron a cantar. Sin boca, sin lengua, solo un murmullo imposible, que retumbaba en las paredes de las casas y hacía que las cruces colgadas en las puertas se cayeran una a una. La procesión llegó frente al altar, y las puertas de la iglesia, sin que nadie las tocara, se abrieron de par en par, como si algo adentro hubiera estado esperando. Y con un solo paso, todo el pueblo entró. Episodio 14, la última campanada. Don Silvano estaba solo en el campanario. La aldea entera había desaparecido dentro de la iglesia como una procesión de sombras. Y ahora solo quedaba el eco de aquel canto inhumano que se filtraba por las paredes de piedra. Sus manos temblaban sobre la cuerda de la campana. Lo sabía, si la tocaba. No sería una llamada a los fieles. No quedaba ninguno. Sería una advertencia, o una invitación. Abajo, las puertas de la iglesia se cerraron solas. Un silencio espeso cubrió el pueblo. Solo la grieta del altar seguía brillando débilmente a través de los vitrales, latiendo como un corazón enterrado. Silvano apretó los dientes. Si Dios aún escucha, que sea ahora. Tiró de la cuerda. ¡Clan! El sonido no fue metálico. Fue profundo, cavernoso, como si resonara en un abismo sin fondo. Las nubes sobre el campanario se abrieron, dejando escapar un relámpago rojo que iluminó el pueblo vacío. Dentro de la iglesia, Inés levantó la cabeza. Una sonrisa quebrada cruzó su rostro. Él lo ha llamado, susurró, casi con ternura. ¡Qué valiente! Silvano. La segunda campanada fue peor. Las paredes temblaron, y las raíces negras que habían emergido del altar se agitaron como serpientes. Una voz, si podía llamarse voz, habló desde lo profundo. Uno más, y me abriré. Silvano dudó, pero solo por un segundo. Tiró de la cuerda una vez más. La tercera campanada partió el aire como un cuchillo. El campanario se estremeció, y las cruces del pueblo se dieron vuelta por sí solas. Un viento helado sopló desde la nada, arrancando las puertas de las casas, mientras un zumbido surgía desde el suelo, como si el mundo estuviera respirando. Dentro de la iglesia, el altar se abrió. No fue una grieta, fue una boca. De ella salió una luz oscura, imposible, acompañada de un rugido que no pertenecía a ninguna criatura de la tierra. Los aldeanos sin rostro se arrodillaron, y sus cuerpos comenzaron a disolverse como humo, alimentando aquello que estaban haciendo. Inés dio un paso hacia el altar y miró hacia el campanario, como si pudiera ver a Silvano. Ahora ya no puedes detenerlo, solo puedes mirar. Y entonces, la campana sonó por cuarta vez, sin que Silvano la tocara. Episodio 15, el amanecer que nunca llegó. El pueblo nunca volvió a ver la luz del sol. Cuando la cuarta campanada resonó, el cielo se rasgó como una tela podrida, dejando paso a una oscuridad densa, viva, que cayó sobre las casas, las calles y la iglesia. El mundo entero parecía contener la respiración. Don Silvano, desde el campanario, vio cómo el altar se transformaba. La piedra se partió en 1000 grietas y de ellas brotaron manos negras, largas y delgadas, como ramas secas que atrapaban a los aldeanos sin rostro. Uno a uno, fueron absorbidos en aquella abertura que latía como una herida cósmica. Inés permanecía frente al altar, inmóvil. Su hábito flotaba, y su rostro ya no era humano. Dos ojos rojos, ardientes como brasas, lo miraban todo con una calma insoportable. El sacrificio está completo, dijo con una voz que era muchas voces. Silvano apretó su rosario hasta romperlo, pero ya no rezaba. No había palabras para una cosa como esa. La grieta del altar se abrió aún más, y lo que emergió de ella no tenía forma definida. Era como un océano de sombras, una masa de hambre que se extendía por el templo, trepando muros, atravesando vitrales, invadiendo el pueblo entero. El campanario tembló. Silvano cayó de rodillas. Y en ese instante entendió la verdad: el altar no estaba en la iglesia estaba dentro del altar. Los gritos comenzaron, no de los aldeanos. Ellos ya no tenían boca. Eran gritos antiguos, de otras almas devoradas siglos atrás, atrapadas en aquel eco eterno de condena. Inés levantó las manos marcadas y habló por última vez.
No hay amanecer para los pecadores. Y el cielo se cerró. No hubo luz. No hubo estrellas. Solo el sonido de las campanas repitiéndose una y otra vez, marcando una misa que nunca terminaría. Silvano sintió como algo lo sujetaba por los tobillos. Miró hacia abajo. No había nada. No, nada que pudiera nombrar. La oscuridad lo estaba reclamando. Igual que a todos. Mientras era arrastrado hacia el abismo, escuchó por última vez la voz de Inés. Dulce y monstruosa. Bienvenido al rezo eterno. Y entonces, el pueblo dejó de existir. No hubo testigos. No hubo amanecer. Solo un altar, hambriento para siempre. Epílogo, la campanada 16. Años después. Sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el pueblo, solo quedaba una iglesia derrumbada y un campanario torcido que no debía estar en pie. Los viajeros evitaban aquel lugar, jurando que, a veces, podían escuchar cantos lejanos cuando el viento soplaba desde el norte. Una noche sin luna, un grupo de curiosos, jóvenes incrédulos con linternas y teléfonos, cruzaron el umbral de piedra agrietada. Reían nerviosos, burlándose de las historias antiguas. ¿Dónde está el altar que se tragaba pecadores?, bromeó uno de ellos. Nadie respondió, pero entonces sonó la campana. Una sola vez. El sonido no vino de arriba, sino del suelo. Los muros temblaron, y las linternas parpadearon. Uno de los chicos juró haber visto, solo por un instante, una figura vestida con hábito negro de pie frente al altar destruido. Su rostro no tenía ojos. «Chicos», susurró una de las chicas, temblando, ¿escuchan eso? Desde debajo de las piedras, como un eco de otro mundo, surgió un murmullo. Era un rezo, lento, repetitivo, imposible de comprender, pero cada sílaba parecía arrastrar algo frío por sus espinas. Y entonces, sin razón alguna, las cuentas de un viejo rosario cayeron desde el campanario y rodaron hasta sus pies. Un segundo repique. Después, un tercero. Los jóvenes ya no reían. La puerta se cerró sola. Y en el eco de la cuarta campanada, una voz femenina, dulce y rota, susurró desde el altar. La misa nunca terminó. La linterna del último de ellos cayó al suelo, iluminando fugazmente una grieta en las baldosas. Una mano negra emergió lentamente, seguida de otra, y cuando la campana sonó por 16ª vez, nadie quedó para escucharla.